Bueno, hola chicos, este es el octavo video y lo van a encontrar como el PowerPoint número 3, proyección estereográfica, ya que el PowerPoint 2, que habla de clases cristalinas, lo vamos a terminar después, a medida que vayamos avanzando y viendo cada sistema y los modelos correspondientes a cada sistema. Pero necesitamos de este PowerPoint, del número 3, para poder entender cómo hacemos para representar los cristales en dos dimensiones. En eso consiste la proyección estereográfica y es la usada, es la que se usa en cristalografía porque representa los ángulos entre las caras del cristal de manera más sensible, más fiel, y por lo tanto las relaciones de simetría entre las caras. Y de esa manera se puede saber a qué sistema y clase cristalina pertenece un cristal. La proyección, ¿qué es lo que nos permite la proyección? La proyección permite que a nosotros no nos interese, o sea, nos independicemos del desarrollo de las caras de un cristal, no de la forma cristalina, sino del desarrollo que tiene cada una de las caras. ¿Por qué? Porque eso va a depender de si el cristal pudo desarrollarse bien o no, o sea, de las circunstancias ambientales. Entonces vamos a ver, para entender esto, la ley de constancia de los ángulos diedros. Fue enunciada por Steno allá por los 1600 y establece que en una misma especie mineral, supongamos cuarzo o calcita, los ángulos diedros, o sea, los ángulos formados entre las caras y aristas de los cristales, son iguales dentro de esa especie siempre que ya han formado a iguales condiciones, condiciones de presión, de temperatura, de cantidad de solutos, etcétera, etcétera. Aunque dichas caras puedan variar en cuanto a forma-tamaño. En otras palabras, ¿qué significa? Si tenemos dos cristales que en apariencia son totalmente distintos, del mismo mineral, y son totalmente distintos, aparentemente, si nosotros sabemos que se han formado en iguales condiciones, los ángulos entre las caras de ellos, por más que se vean distinto el desarrollo de sus caras, son iguales. Por ejemplo, esto es un octaedro. Es un octaedro perfecto. Sin embargo, en la derecha no es para nada perfecto, está totalmente distorsionado. Ahora, si yo mido, por ejemplo, el ángulo entre esta cara y esta cara, va a ser exactamente igual al ángulo entre esta cara y esta cara. O si yo mido el ángulo entre esta arista y esta arista, va a ser exactamente igual al ángulo entre esta arista y esta arista. Por más que se vean de distinto desarrollo, de distinto aspecto, si son de la misma especie mineral y se formaron las mismas condiciones, lo que va a guardar equivalencia son los ángulos entre las caras. Entonces la proyección estereográfica nos permite independizarnos de la forma del desarrollo de cada una de las caras. Y vamos a ver por qué. En la proyección estereográfica, ¿sí? Vamos a imaginar, he avanzado un poco, ¿no?, en el video. Vamos a imaginar primero un cristal, acá a la izquierda, que está dentro de una esfera. Si nosotros prolongamos desde el centro del cristal una línea que sea equivalente al radio de la esfera, pero que sea perpendicular a cada una de las caras del cristal, esa línea va a tocar al cristal en un punto. Ese punto se denomina polo de proyección en la proyección esférica. Es el polo de proyección en la proyección esférica. Ahora bien, nosotros dijimos que la idea es proyectar los cristales que están de las 3 dimensiones, llevarlo a las 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo hacemos?
Bueno, en la proyección estereográfica lo que se hace es, cada polo de proyección esférica, por ejemplo en nuestro caso P, ¿sí?, se va a unir con el polo sur de la esfera, si está en el norte, o con el polo norte si estuviera en el hemisferio sur. Se va a unir y donde intersecte a un plano que corta la esfera en dos y que coincide con el ecuador, donde corte a este plano que está en amarillo, que coincide con el ecuador de la esfera, ese punto va a ser el polo de la proyección estereográfica. Entonces, vuelvo a repetir, para entender la proyección estereográfica, ¿de dónde sale? Empezamos por la proyección esférica, consideramos un cristal adentro de una esfera y prolongamos desde el centro un radio de la esfera, pero que sea perpendicular a cada una de las caras del cristal. El punto en donde tocan a la esfera es el polo de proyección esférica. Luego, como dijimos, todos esos polos que están en el hemisferio norte de la esfera, ¿sí?, van a ser proyectados en la proyección estereográfica, imaginando un trazo, una línea que une el polo con el polo sur y donde intersecta al plano de la proyección estereográfica que coincide con el ecuador de la esfera, ese punto es el polo de proyección en la proyección estereográfica. Para aquellos polos de la esfera que están en la parte sur, en el hemisferio sur de la esfera, es exactamente lo mismo, pero se une el punto con el polo norte. Y donde intersecta el plano ecuatorial, ese es el polo de proyección en la proyección estereográfica. Bueno, vamos a volver ahora un poquito para atrás. Existen otro tipo de proyecciones, pero ¿cuál es el problema con estas proyecciones? Que tienen mucha distorsión en la escala de trabajo. Una de las proyecciones muy comunes es la proyección gnomónica, que resulta de colocar, digamos, el foco de luz, o sea, el centro de proyección, en el centro de la esfera. Entonces, ¿qué ocurre con eso? La escala aumenta rápidamente del centro al exterior. Se puede también, dentro de la proyección gnomónica, hacer una proyección polar, donde todos los meridianos son líneas rectas y se disponen radialmente. Vamos a ver el dibujo. A este me refiero cuando digo que en este caso, ¿sí?, el centro de proyección de un polo, por ejemplo, un polo que se encuentre aquí, ¿no?, un polo que se encuentre aquí, en realidad la proyección la realiza fuera de la esfera, ¿sí?, en un plano tangencial, en este caso en el polo sur, haciendo centro en el centro de la esfera. Como verán, es totalmente distinta. La proyección estereográfica usaba el plano ecuatorial. En este caso estamos usando un plano que está fuera de la esfera, tangencial a ella, en este caso en el polo sur. Entonces cualquier polo toma una línea que va desde el centro hasta la proyección en el plano. Esa es la proyección gnomónica. En este caso polar. El resultado, ¿por qué polar? Porque el plano, este plano, está tangencial en uno de los polos. El resultado es este. O sea, todos los meridianos van a estar irradiando desde el centro y los paralelos son circunferencias, pero que fíjense cómo va variando la escala, ¿no? A medida que nos alejamos, la distancia entre un paralelo y otro es mayor, o sea, no guarda una relación pareja. Otra manera de la gnomónica es, por ejemplo, que el plano, en lugar de estar
tangencial a uno de los polos sea tangencial al ecuador, o sea, el plano esté así, vertical, que sería este caso. Fíjense también la distorsión que hay entre los paralelos y los meridianos. O sea, los meridianos tienen una distancia entre ellos acá y a medida que se alejan la distancia es mayor. Y lo mismo pasa con los paralelos. O sea, hay un problema de escala, ¿no? Que no se mantiene la misma escala. Sí tenemos que es muy usada, digamos, esta proyección es muy usada en la navegación. En la navegación sí es muy usada. Y otra proyección que quería traerles a ustedes, otro tipo de proyección, no dejar de mencionarla, es la proyección ortogonal. La proyección ortogonal también se basa en proyectar los puntos de la esfera en un plano que está fuera de la esfera, tangencial. ¿Sí? Está tangencial también. Pero en este caso, cada punto se proyecta de manera directa en el plano, por eso se llama ortogonal. ¿Sí? No pasa por el centro de la esfera, sino que se proyecta directo. Ahí tienen esas líneas rojas para que lo entiendan. ¿Cuál es el problema? Muy sencillo. En el caso de la polar, ¿sí? También vamos a tener una distorsión. Acá no se ve bien en este dibujo, pero en realidad la separación entre los paralelos va a ser cada vez menor, en vez de mayor como era en la gnomónica. Entonces hay también distorsión de escala. Hay algunas proyecciones que usan la forma de cono, la proyección cónica. O sea, es un plano también tangencial, pero es tangencial en algunos de los paralelos. El resultado es este, también con distorsiones. Y finalmente tenemos estas proyecciones, que esta proyección es conocida por ustedes. Cuando ustedes usan un mapa planiferio, la proyección que se está usando es esta. Imaginen a la Tierra desplegada en todo este plano, desplegada, y que ustedes luego corten, o sea, proyecten todos los puntos de la esfera sobre el plano que envuelve a la esfera y después corten el plano y lo extiendan. Van a tener, no se ve lamentablemente bien en los dibujos la distorsión que hay angular, pero siempre hay distorsión. A diferencia de la gnomónica, la distorsión hace que hacia los bordes se achique la distancia entre los paralelos y meridianos. Al revés que en la gnomónica, donde la distancia entre los paralelos se agranda hacia los bordes. Bueno, esto quería dejarles también como información sobre otros tipos de proyecciones. Nosotros lo que vamos a usar en los prácticos es la proyección estereográfica.